¿Cómo logró un partido político, en menos de una década, transformar a un país entero y arrastrarlo hacia una de las guerras más devastadoras de la historia? La respuesta está en una de las armas más poderosas que existen, una que no dispara balas pero puede cambiar la mente de millones: la propaganda. La propaganda nazi no solo convenció, también moldeó la realidad de toda una nación, y su efectividad fue tal que aún hoy se estudia como uno de los ejemplos más impactantes de manipulación masiva. Para entenderlo, debemos retroceder a la Alemania de 1918. El país había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial, obligado a firmar el Tratado de Versalles y sometido a reparaciones económicas aplastantes. La población estaba humillada, empobrecida y desconfiaba de su propio gobierno. La República de Weimar, frágil y dividida, trataba de mantener la estabilidad en medio de inflación descontrolada, desempleo masivo y una crisis de identidad nacional. Este ambiente de desesperanza era el terreno perfecto para que surgiera un mensaje fuerte, claro y emocional. Hitler y el Partido Nacionalsocialista entendieron que antes de ganar en las urnas o en el campo de batalla, debían ganar en las mentes. Y para eso crearon un sistema de propaganda meticuloso, dirigido por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Goebbels creía que la comunicación política debía ser simple, emocional y repetitiva. No se trataba de presentar argumentos complejos, sino de golpear una y otra vez con mensajes fáciles de recordar. Uno de los principios clave era identificar un enemigo común. Para los nazis, ese enemigo era múltiple: el comunismo, los países que habían impuesto el Tratado de Versalles y, de forma central, la población judía, a la que culparon de los problemas económicos y políticos de Alemania. Al simplificar las causas de todos los males en una narrativa clara, nosotros contra ellos, lograron unir a sectores muy diferentes de la sociedad bajo una misma causa. La propaganda no se limitaba a los discursos. Se desplegaba en carteles, películas, radio, periódicos y hasta en el diseño de los desfiles y símbolos. El uso de la esvástica, los uniformes y las coreografías en los actos públicos transmitía una imagen de orden, fuerza y unidad. En una Alemania que había vivido el caos político y económico, esa estética de disciplina resultaba profundamente atractiva. La radio fue una de las herramientas más efectivas. Goebbels impulsó la producción de radios baratos, llamados Volksempfänger o receptores del pueblo, para que cualquier familia pudiera escuchar los discursos de Hitler y las emisiones oficiales. La idea era que la voz del régimen llegara directamente a los hogares, sin filtros ni críticas. Cada palabra era cuidadosamente planificada para provocar emociones: orgullo, indignación, esperanza y miedo, en la dosis justa para mantener a la población comprometida. El cine, por su parte, no se usaba solo para difundir noticias, sino para crear verdaderas obras de arte propagandístico. Películas como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl mostraban congresos del partido con miles de personas perfectamente alineadas, imágenes aéreas impresionantes y discursos apasionados. Estas producciones no eran improvisadas. Cada plano, cada encuadre, cada movimiento de cámara estaba diseñado para transmitir la idea de que el nazismo era imparable, inevitable y respaldado por un pueblo unido. En la prensa, los nazis aplicaban la censura estricta. Los periódicos independientes fueron cerrados o absorbidos, y solo se publicaban noticias que favorecieran la imagen del régimen. La información se convertía en un arma de guerra psicológica. Se exageraban los logros, se ocultaban los fracasos y se demonizaba a los enemigos. Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad, y esta estrategia se aplicó con precisión quirúrgica. Pero la efectividad de la propaganda nazi no solo residía en su difusión masiva, sino en su capacidad de adaptarse a distintos públicos. No se enviaba el mismo mensaje a los campesinos que a los obreros industriales, ni a los jóvenes que a los veteranos de guerra. Cada grupo recibía un discurso hecho a medida, pero todos con el mismo objetivo: consolidar el poder del partido y la figura de Hitler como líder absoluto. En las escuelas, la propaganda comenzaba desde la infancia. Los libros de texto fueron reescritos para incluir ideas raciales y glorificar el pasado germánico. Los niños eran adoctrinados en las juventudes hitlerianas, donde aprendían no solo disciplina física, sino también lealtad ciega al Führer. La idea era que la próxima generación creciera sin cuestionar la ideología nazi. Incluso la arquitectura se convirtió en un medio de propaganda. Los enormes edificios y estadios proyectaban la imagen de un Reich eterno, destinado a durar 1000 años. Las concentraciones masivas, cuidadosamente coreografiadas,
hacían que cualquier asistente sintiera que formaba parte de algo grandioso y trascendental. El individuo quedaba absorbido por la masa, y en esa fusión, la voluntad personal se subordinaba a la colectiva. Lo más inquietante es que gran parte de esta propaganda funcionaba porque se apoyaba en emociones humanas universales: el deseo de pertenencia, el orgullo nacional, la necesidad de un culpable cuando las cosas van mal y el anhelo de un futuro mejor. Hitler no hablaba solo de política, hablaba de sueños y miedos, de promesas y amenazas. Y lo hacía con un lenguaje que cualquier persona podía entender, desde un campesino hasta un intelectual. Antes de seguir, si quieres conocer los mecanismos psicológicos más profundos que hicieron que millones de personas creyeran en el nazismo sin cuestionarlo, suscríbete, porque lo que viene ahora revela hasta qué punto la propaganda puede moldear la realidad. En pleno frente oriental, muchas de las misiones de las francotiradoras eran de alto riesgo. Se infiltraban de noche, arrastrándose sobre la nieve helada o el barro, cubiertas con redes y telas pintadas a mano que imitaban la textura del terreno. Una sola pisada mal calculada podía delatarlas. A veces debían permanecer inmóviles durante horas, incluso días, en posiciones incómodas y con temperaturas bajo cero, esperando el momento exacto para disparar. La paciencia era su arma más afilada. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de una francotiradora llamada Roza Sanina. Con apenas 20 años, se convirtió en una de las tiradoras más temidas en el frente. Roza relataba cómo, en algunas misiones, observaba a su objetivo durante tanto tiempo que llegaba a aprender sus rutinas: cuando comía, cuando salía a fumar, cuando levantaba la cabeza para dar órdenes. No disparaba al azar. Cada bala debía tener un propósito estratégico. En otras ocasiones, las misiones consistían en eliminar a otros francotiradores enemigos. Era un duelo de inteligencia y nervios de acero. Para lograrlo, debían detectar el más mínimo reflejo de una mira telescópica o una sombra imperceptible entre la vegetación. Estos enfrentamientos podían durar horas, y el que se impacientaba primero, perdía. El camuflaje era un arte. Las francotiradoras adaptaban sus uniformes con fragmentos de tela, ramas y barro para fundirse con el entorno. En invierno, el blanco de la nieve era su aliado, pero también su enemigo. Cualquier mancha oscura podía delatar su posición. Por eso, muchas llevaban guantes, pasamontañas y hasta pintaban sus armas para que no brillaran bajo el sol. El miedo que inspiraban no era solo por su puntería, sino por su invisibilidad. Los soldados alemanes sabían que, aunque no vieran al enemigo, podían estar bajo la mira en cualquier momento. En algunos frentes, se llegó a ofrecer recompensas especiales por la captura o muerte de francotiradoras soviéticas. Para ellas, esto significaba que, si eran descubiertas, las posibilidades de rendición o supervivencia eran mínimas. A pesar del peligro constante, muchas describían su trabajo como una responsabilidad más que como una profesión. Sabían que un disparo bien colocado podía salvar la vida de decenas de compañeros en el frente. Y aunque en los reportes de guerra aparecían cifras frías, tantos enemigos eliminados en tal día, detrás de cada número había una historia humana que, con el tiempo, dejaba cicatrices invisibles. Cuando la guerra avanzó hacia su fase final, las francotiradoras participaron en operaciones clave para liberar ciudades ocupadas. Su trabajo no se limitaba a esperar desde posiciones seguras, también participaban en combates urbanos, moviéndose entre edificios en ruinas y escaleras destrozadas, siempre buscando un punto elevado o una línea de visión perfecta. En esos escenarios, la distancia entre cazador y presa se reducía drásticamente, y el riesgo de ser descubiertas era mucho mayor. Sin embargo, la guerra terminó y con ella llegó un silencio incómodo. Muchas de estas mujeres volvieron a casa sin reconocimiento público, y en algunos casos, sin poder hablar abiertamente de lo que habían hecho. La Unión Soviética prefería resaltar la victoria colectiva antes que las hazañas individuales, y el papel de las mujeres en el frente quedaba reducido a notas secundarias en los libros de historia. Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más famosa, fue una de las pocas que sí recibió atención internacional. Durante la guerra, viajó a Estados Unidos como parte de una delegación soviética para ganar apoyo para el frente oriental. Incluso se reunió con el presidente Roosevelt y su esposa Eleanor, quienes quedaron impresionados por su temple. Sin embargo, al regresar a su país, su vida volvió a la discreción. Trabajó como historiadora y se alejó de la vida pública. Otras, como Roza Sanina, no vivieron para ver el final de la guerra. Murió en combate en 1945,
con solo 20 años, mientras protegía a un camarada herido. Su diario personal, publicado años después, reveló no solo sus habilidades, sino también sus dudas, miedos y la carga emocional que llevaba. El impacto psicológico fue profundo. Algunas francotiradoras confesaron que, aunque entendían que sus acciones habían sido necesarias para la supervivencia de su país, las imágenes de sus objetivos caídos las acompañaban toda la vida. Aprender a vivir con esos recuerdos, en una sociedad que evitaba hablar de ellos, fue quizás su batalla más difícil. Aún así, con el paso de las décadas, la historia de las francotiradoras rusas comenzó a salir a la luz. Investigadores y documentalistas encontraron en sus relatos una combinación única de coraje, disciplina y sacrificio. Hoy, en Rusia y otros países, su legado es estudiado no solo como parte de la historia militar, sino también como un ejemplo del papel decisivo que las mujeres pueden desempeñar en la guerra. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque seguimos contando historias de figuras y eventos que la historia oficial ha dejado en la sombra, pero que merecen ser recordados. Las francotiradoras del Ejército Rojo no fueron simples piezas en un tablero de guerra, fueron individuos que, con precisión milimétrica y una voluntad inquebrantable, cambiaron el curso de batallas enteras. Su historia no es solo un relato de disparos certeros, sino también de resistencia, lealtad y el precio humano de la guerra.